¿Y si te dijera que dos de las corrientes más poderosas del pensamiento moderno están atrapadas en una paradoja que muy pocos entienden? Por un lado, el nihilismo de Nietzsche anuncia el colapso de todos los valores, como si la modernidad hubiera matado a Dios y nos dejara flotando en el vacío. Por el otro, la Escuela de Frankfurt lanza una crítica feroz a la sociedad capitalista, desenmascarando sus mecanismos de dominación, pero sin ofrecer salidas claras. Cuando estas dos visiones se cruzan, nace una tensión fascinante y peligrosa que todavía define cómo pensamos hoy. ¿Estamos realmente construyendo algo nuevo o solo estamos criticando mientras el sentido se desmorona? Quédate, porque vas a descubrir la paradoja suprema, una grieta en nuestra forma de entender el mundo, que si la ves con claridad puede cambiar tu manera de pensar. Antes de empezar, dale like, suscríbete y dime en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás escuchando. Esto apenas comienza. En ocasiones hay momentos en los que el mundo parece detenerse, no porque realmente lo haga, sino porque algo dentro de nosotros se queda en silencio, como si buscara entender un cambio invisible que se extiende por todas partes. La modernidad, con su velocidad y su ruido constante, ha traído consigo una sensación extraña, la pérdida de certezas que durante siglos guiaron la vida humana. Muchas personas sienten que nada tiene un propósito claro, que las antiguas respuestas ya no alcanzan, y en medio de ese desconcierto surge una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando los fundamentos que daban sentido desaparecen poco a poco? Friedrich Nietzsche observó con una lucidez casi profética este proceso. Él no hablaba desde el resentimiento, sino desde una mirada profunda sobre el alma humana en tiempos de transformación. Cuando pronunció que Dios ha muerto, no lo hizo con júbilo ni burla, sino como quien anuncia un terremoto espiritual. Lo que él veía era el colapso de los valores tradicionales que habían sostenido a la civilización occidental. En su visión, este derrumbe no era opcional, sino inevitable, y en ese vacío que quedaba, comenzaba una etapa que él llamó nihilismo. Pero este fenómeno no se quedó en la filosofía, se extendió a la cultura, la política y la vida cotidiana. Imagina por un momento a alguien que, tras perder una creencia muy arraigada, se encuentra caminando sin mapa en un territorio desconocido. Sabe que el camino anterior ya no existe, pero todavía no descubre uno nuevo. Esa sensación de estar entre mundos es precisamente lo que caracteriza al espíritu de nuestra época, una mezcla de libertad sin guía y de incertidumbre sin refugio. En medio de este escenario, surge otro grupo de pensadores, esta vez no desde la soledad del filósofo, sino desde la crítica social organizada. La Escuela de Frankfurt, fundada en 1923, reunió a intelectuales como Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse. Ellos vivieron una época marcada por guerras, totalitarismos y un capitalismo que ya mostraba su rostro industrial y masivo. Su objetivo no era simplemente entender el mundo, sino cuestionar las estructuras que lo mantenían, con la esperanza de liberar al ser humano de nuevas formas de opresión. La Escuela de Frankfurt no buscaba respuestas religiosas ni morales tradicionales. Su mirada era analítica, casi quirúrgica. Querían comprender cómo la razón, que había prometido progreso y libertad, terminó generando dominación y alienación. Criticaban duramente a la llamada industria cultural, esa maquinaria que convierte el entretenimiento en una herramienta de control, adormeciendo la capacidad crítica de las masas. Para ellos, el problema no era solo individual, sino profundamente social y estructural. Lo interesante es que aunque Nietzsche y estos pensadores partieron de lugares distintos, ambos miraban un mismo paisaje desde ángulos diferentes, el de una humanidad desorientada en medio de un mundo que cambia demasiado rápido. Nietzsche se enfocaba en el individuo frente al vacío, la Escuela de Frankfurt en la sociedad atrapada por sistemas de poder invisibles pero efectivos. Y en esa diferencia de enfoque se esconde una tensión fascinante, una que, sin que muchos lo noten, sigue moldeando nuestra forma de pensar hoy. Piénsalo un momento. Cuando una persona siente que su vida carece de sentido, suele mirar hacia adentro, tratando de reconstruir sus valores como sugería Nietzsche. Pero cuando una comunidad entera experimenta esa misma sensación, las causas ya no son solo espirituales o personales, sino culturales,
económicas y políticas. Es aquí donde la crítica frankfurtiana entra en juego, mostrando cómo las estructuras externas también vacían de significado la experiencia humana, incluso sin que nos demos cuenta. Y es precisamente en la comparación entre estas dos miradas donde aparece lo que algunos llaman la paradoja suprema. Mientras el nihilismo describe un estado de desilusión profunda sin salida aparente, la Escuela de Frankfurt critica ese mismo mundo con la esperanza de transformarlo, aunque en su escepticismo radical a veces termina reforzando el mismo vacío que busca superar. Esta paradoja, lejos de ser una simple curiosidad teórica, toca fibras muy actuales de nuestra cultura contemporánea, y entenderla podría cambiar la forma en que percibimos nuestra propia época. Cuando Nietzsche hablaba de nihilismo, no se refería a una simple pérdida de fe religiosa, sino a un fenómeno mucho más amplio y silencioso, la desvalorización de todos los valores supremos. En La genealogía de la moral, advertía que cuando una cultura pierde sus fundamentos más profundos, inevitablemente llega un momento en que ya nada parece tener sentido sólido. Es como cuando alguien derrumba una casa antigua. Al principio siente libertad y espacio, pero pronto aparece el frío, el viento y la sensación de estar sin techo. Así es el nihilismo, una libertad que desorienta, un vacío que exige respuesta. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Nietzsche veía el nihilismo como el resultado de siglos de transformación cultural. Primero se cuestionan las tradiciones, luego se desmoronan las certezas religiosas y finalmente se diluyen los valores morales que daban dirección a la vida. Es un fenómeno que comienza en la filosofía, se extiende a las instituciones y termina instalándose en la conciencia individual. Muchas personas hoy viven esa experiencia sin saber nombrarla. Sienten que algo falta, que la vida va demasiado rápido, que las respuestas ya no alcanzan, y esa sensación es el eco moderno del diagnóstico nietzscheano. Nietzsche distinguía dos formas principales de nihilismo, el pasivo y el activo. El pasivo es la resignación ante el vacío. Es cuando el ser humano se deja arrastrar por la apatía, como si dijera, si nada importa, ¿para qué intentar? Es el estado del alma cansada, que ha perdido la fuerza de crear. El activo, en cambio, es una especie de tempestad interna. Destruye los valores antiguos no por capricho, sino para abrir paso a otros nuevos. Es como un fuego que arrasa un bosque viejo para permitir que brote uno diferente. Pero claro, en ambos casos existe un peligro real, el riesgo de caer en la barbarie o en la desesperanza absoluta. Para Nietzsche, el nihilismo no era simplemente un diagnóstico pesimista, también lo veía como una oportunidad. Al derrumbarse los viejos ídolos, el ser humano se enfrenta a un desafío radical, crear nuevos valores desde cero. Y es ahí donde aparece la figura del Übermensch, el superhombre. No se trata de un ser superior en el sentido físico, sino de alguien capaz de afirmarse frente al caos, de inventar un sentido en medio de la nada. Este ideal no es fácil ni cómodo. Implica valentía, imaginación y sobre todo una voluntad férrea para no rendirse ante el vacío. Imagina, por ejemplo, a alguien que hereda una empresa familiar en ruinas. Tiene dos opciones: lamentarse por la pérdida y dejar que todo se desmorone, o tomar el control, reinventar el negocio y construir algo nuevo. El nihilismo pasivo sería la primera opción, quedarse paralizado. El activo, la segunda, usar la crisis como impulso creador. Nietzsche creía que las épocas de nihilismo eran precisamente esos momentos decisivos en los que una cultura puede renacer o colapsar definitivamente. Todo depende de la fuerza interior con la que se enfrente el abismo. Este abismo, sin embargo, no es solamente individual. A medida que la modernidad avanza, el nihilismo se vuelve una especie de clima cultural compartido. Se filtra en la educación, en el arte, en la política, incluso en las relaciones personales. La falta de valores sólidos genera un tipo de cansancio colectivo, una sensación de estar viviendo en un mundo donde todo es relativo, provisional, fugaz. Y cuando esa sensación se normaliza, es fácil que aparezcan la indiferencia, el cinismo y la falta de proyectos a largo plazo. La cultura comienza a girar en círculos sin dirección clara. Nietzsche advertía que, si una sociedad no logra crear nuevos valores, inevitablemente se desliza hacia la decadencia.
No se trata de un castigo divino, sino de una consecuencia psicológica y cultural. Una comunidad sin ideales compartidos se fragmenta, cada quien busca su propio sentido, y el resultado es un caos silencioso donde nadie confía en nada. En Así habló Zaratustra, esta crisis aparece simbolizada en la figura del último hombre, alguien que ha perdido toda grandeza y solo busca comodidad, evitando cualquier esfuerzo o riesgo. Es, en el fondo, la imagen de una humanidad que ha renunciado a su potencial. Pero curiosamente, esta crisis también abre la puerta a una pregunta más profunda. ¿Qué hacemos con el vacío? ¿Lo dejamos crecer hasta consumirnos o lo enfrentamos como un terreno fértil donde algo nuevo puede nacer? Nietzsche no daba respuestas cerradas, pero su filosofía nos invita a mirar de frente ese hueco existencial sin huir. Y quizá, en ese acto de mirar, comienza la verdadera transformación. Aunque, como veremos más adelante, otros pensadores prefirieron enfocar ese vacío desde un ángulo social y no solo individual. Mientras Nietzsche analizaba el vacío existencial desde la mirada del individuo, un grupo de pensadores en Alemania comenzó a mirar el problema desde otro ángulo, el de la sociedad entera. En 1923, en medio de una Europa marcada por guerras, crisis económicas y cambios vertiginosos, nació la Escuela de Frankfurt. No fue una institución cualquiera, sino un espacio donde filósofos, sociólogos y psicólogos críticos se reunieron para pensar el mundo moderno con una mirada afilada. Su meta no era simplemente describir la realidad, sino cuestionar sus estructuras más profundas para imaginar caminos de emancipación. Max Horkheimer, uno de sus fundadores, impulsó lo que llamó teoría crítica, un enfoque que no se conforma con entender, sino que busca transformar. A diferencia de la filosofía tradicional, que a menudo se encierra en abstracciones, la teoría crítica se alimentaba de la historia, la economía, el psicoanálisis y la cultura. Su misión era revelar las formas ocultas de dominación que operan en la sociedad moderna. No basta con señalar la injusticia, hay que entender cómo se reproduce, cómo se infiltra en la vida cotidiana, cómo se disfraza de normalidad. Esa mirada, tan aguda, sigue siendo actual un siglo después. La Escuela de Frankfurt fue influenciada por tres grandes corrientes: Marx, Freud y Weber. De Marx tomó el análisis de la explotación económica y de las estructuras de poder del capitalismo. De Freud, la comprensión de los mecanismos psíquicos y la represión interior que sostiene la obediencia social. Y de Weber, la crítica a la racionalización burocrática, esa tendencia moderna a organizar todo con lógica instrumental, sacrificando la libertad individual en nombre de la eficiencia. Esta mezcla de perspectivas les permitió construir un marco de análisis único, capaz de desnudar las contradicciones del progreso moderno. Uno de sus textos más emblemáticos es Dialéctica de la Ilustración, 1944, escrito por Adorno y Horkheimer. Allí lanzan una crítica dura y paradójica. La razón, que prometía liberar al ser humano, terminó por convertirse en instrumento de dominación. La Ilustración, al eliminar mitos y supersticiones, abrió el camino para el control racional de la naturaleza. Pero ese mismo impulso se volvió contra el hombre. La técnica, la burocracia y la industria cultural se transformaron en mecanismos que moldean nuestras vidas sin que lo notemos. Lo que nació como esperanza terminó como jaula invisible. La noción de industria cultural es clave para entender su pensamiento. Adorno y Horkheimer denunciaron cómo el entretenimiento masivo, radio, cine, música popular, no era neutral. Detrás de la aparente diversión había un sistema que moldeaba gustos, comportamientos y opiniones para mantener el statu quo. Un ejemplo actual podría verse en las redes sociales. Parecen darnos libertad de expresión, pero en realidad muchas veces nos dirigen hacia contenidos diseñados para mantenernos pasivos, distraídos y predecibles. Es un control suave, casi imperceptible, pero sumamente eficaz. La Escuela de Frankfurt no creía que este control fuera simplemente culpa de individuos poderosos, sino de estructuras históricas y económicas que se han ido consolidando. Por eso, su propuesta no se limita a denunciar, sino a fomentar una conciencia crítica capaz de resistir esas formas de dominación. Querían que la sociedad dejara de ser un rebaño conducido por intereses ajenos
y empezara a pensarse a sí misma, a cuestionar las ideologías dominantes que muchas veces aceptamos sin darnos cuenta. Es, en cierto modo, una invitación a despertar del letargo cultural. Sin embargo, su crítica no era ingenua. Sabían que el camino hacia la emancipación no sería fácil. La alienación no solo está en las fábricas o en los medios de comunicación, también habita en nuestra mente, en nuestros deseos moldeados por el sistema. Herbert Marcuse, por ejemplo, hablaba de la unidimensionalidad del hombre moderno, una vida empobrecida, reducida a consumir, trabajar y obedecer, sin espacio real para la reflexión profunda o la rebeldía creativa. Cambiar eso requiere mucho más que leyes nuevas. Exige una transformación en la manera en que pensamos y sentimos. Y aquí surge una tensión interesante. Aunque la Escuela de Frankfurt criticaba a la sociedad con la esperanza de liberarla, su propio diagnóstico era profundamente pesimista. Veían el poder de las estructuras como tan grande que cualquier intento de cambio parecía casi utópico. Esta mezcla de crítica radical y escepticismo profundo genera un eco muy particular, uno que, curiosamente, se conecta con el vacío que Nietzsche había descrito desde otra perspectiva, y que pronto nos llevará a esa paradoja que se esconde entre ambas visiones. Cuando uno observa con atención el pensamiento de Nietzsche y el de la Escuela de Frankfurt, descubre que ambos comparten una preocupación profunda, el sentido perdido de la modernidad. Sin embargo, sus caminos son muy distintos. Nietzsche habla desde el interior del ser humano, como quien enciende una lámpara en medio de una noche oscura para mirar dentro de sí. La Escuela de Frankfurt, en cambio, observa desde afuera, analizando los mecanismos sociales que moldean nuestras vidas sin que lo notemos. Uno parte del alma, el otro de las estructuras, y en esa diferencia se esconden dos maneras de entender el vacío contemporáneo. El nihilismo es, ante todo, una experiencia individual. Nietzsche lo describe como ese momento en el que el ser humano se queda sin los valores que antes daban dirección a su existencia. No es una teoría, sino una vivencia. La desorientación interna cuando los viejos dioses caen y aún no aparecen nuevos. La Escuela de Frankfurt, por otro lado, no habla tanto de almas solitarias como de sociedades enteras atrapadas en sistemas que producen alienación. Su enfoque es colectivo, casi clínico. Estudian cómo la cultura, la economía y la tecnología crean condiciones de vacío a gran escala. Otra diferencia fundamental está en la actitud frente al vacío. Nietzsche propone enfrentarlo directamente, incluso acelerarlo, para atravesarlo y crear nuevos valores. Es una postura de riesgo, como quien cruza un desierto confiando en su fuerza interior. La Escuela de Frankfurt, en cambio, busca explicar el origen de ese vacío en las dinámicas sociales, con la esperanza de que la crítica racional pueda desmontar las estructuras opresivas. Nietzsche mira al individuo como creador. Frankfurt ve a la sociedad como paciente que necesita ser diagnosticada. Dos actitudes distintas frente a un mismo abismo. También difieren en sus fuentes de esperanza. Para Nietzsche, el nihilismo es solo una etapa, una especie de purificación dolorosa que prepara el terreno para el surgimiento del Übermensch, ese ser capaz de dar sentido sin apoyarse en verdades absolutas. Hay, a pesar de todo, un horizonte de superación. En cambio, los frankfurtianos, aunque hablan de emancipación, tienden a subrayar más los obstáculos que las soluciones. Su crítica es brillante, pero su visión del futuro a menudo está teñida de pesimismo. Diagnostican con precisión, pero no siempre ofrecen un camino claro para salir del laberinto. Un ejemplo puede aclarar esta diferencia. Imagina a una persona que ha perdido la fe en todo. Nietzsche le diría: atrévete a crear tus propios valores, conviértete en autor de tu destino. Es un llamado a la valentía interior. La Escuela de Frankfurt, en cambio, le preguntaría: ¿por qué has perdido la fe? ¿Qué estructuras sociales te han llevado a sentirte así? No buscan encender una chispa individual, sino desarmar el sistema que produce esa sensación. Ambas posturas son válidas, pero apuntan a lugares muy distintos. Una hacia la transformación personal, la otra hacia la crítica estructural. Además, Nietzsche se mueve en un terreno más existencial y simbólico, mientras la Escuela de Frankfurt se apoya en análisis históricos, económicos y sociológicos. Nietzsche habla en metáforas como en Así habló Zaratustra, donde el desierto, el mar y las montañas representan estados del espíritu humano.
Los frankfurtianos, en cambio, hablan de industria cultural, alienación y racionalidad instrumental. Es como si uno pintara con poesía y el otro con gráficos y teorías. Ambos estilos iluminan aspectos distintos de la misma realidad, y por eso su comparación resulta tan enriquecedora. Sin embargo, esta diferencia de estilos también marca sus límites. Nietzsche puede parecer demasiado individualista, como si ignorara que muchos vacíos existenciales tienen raíces sociales profundas. La escuela de Frankfurt, por su parte, corre el riesgo de caer en un intelectualismo que se siente distante de la experiencia cotidiana de las personas. A veces, su lenguaje es tan abstracto que parece más pensado para académicos que para quienes viven la crisis en carne propia. Y en esa tensión entre lo personal y lo estructural se abre un espacio muy fértil para la reflexión. Curiosamente, es precisamente en esa frontera entre lo íntimo y lo colectivo donde empieza a gestarse la paradoja que une a ambas corrientes. Nietzsche empuja al individuo a crear sentido en un mundo sin fundamentos, mientras la escuela de Frankfurt critica ese mismo mundo con la esperanza de transformarlo desde fuera. Pero, ¿qué ocurre cuando la crítica no construye y la creación individual no logra transformar lo colectivo? Ahí, justo ahí, aparece una tensión que marcará el corazón de nuestra época, la paradoja suprema. Hay momentos en la historia del pensamiento en los que dos corrientes, nacidas de inquietudes distintas, terminan cruzando sus caminos en un punto inesperado. Con Nietzsche y la escuela de Frankfurt ocurre precisamente eso. A primera vista parecen mundos separados. Uno habla desde la interioridad del ser, el otro desde la crítica social. Pero cuando se analizan con atención, surge una tensión sorprendente. Ambos denuncian el vacío moderno, pero sus respuestas, en lugar de complementarse fácilmente, generan una paradoja difícil de resolver. Es como si dos médicos diagnosticaran la misma enfermedad con tratamientos opuestos. La paradoja se encuentra en la crítica misma. La escuela de Frankfurt utiliza herramientas de la ilustración, la razón crítica, el análisis racional, para denunciar cómo esa misma ilustración ha terminado generando dominación, alienación y pérdida de sentido. Adorno y Horkheimer, en Dialéctica de la Ilustración, muestran cómo el impulso de liberar al hombre mediante la razón se ha convertido en una maquinaria que lo aprisiona sutilmente. Critican al sistema con las armas del sistema, y ese gesto, aunque brillante, crea una tensión interna. ¿Puede una crítica tan radical evitar caer en el mismo nihilismo que denuncia? Nietzsche, por su parte, observa el nihilismo como un proceso inevitable, no como un error de la razón moderna. Para él, la caída de los valores supremos es una etapa necesaria que el ser humano debe atravesar para crecer. Pero la escuela de Frankfurt, al intentar desmontar racionalmente las estructuras culturales, corre el riesgo de destruir sin construir, de señalar los problemas con tanta agudeza que termina despojando de sentido incluso las posibles alternativas. Es como encender una luz tan intensa que no deja espacio para nada más. Todo se vuelve sospechoso, incluso la esperanza. Un buen ejemplo contemporáneo de esta paradoja se puede ver en las críticas a las redes sociales. Muchos intelectuales, siguiendo la línea frankfurtiana, analizan cómo estas plataformas manipulan la atención, generan dependencia emocional y moldean comportamientos para fines económicos. Diagnóstico acertado, sin duda. Pero cuando la crítica se vuelve total, cuando todo es industria cultural y alienación digital, es fácil que aparezca el cinismo. Si todo está controlado, nada tiene remedio. Y ese cinismo, sin quererlo, alimenta un nihilismo posmoderno donde la crítica no transforma, solo paraliza. Adorno, por ejemplo, veía la cultura de masas como una trampa casi perfecta. Marcuse hablaba del gran rechazo, un acto colectivo de resistencia que nunca terminó de concretarse. La utopía parecía siempre lejana y el escepticismo profundo. Nietzsche, en cambio, veía en el vacío la posibilidad de creación individual, aunque sin garantías. Uno se queda atrapado en la crítica sin salida, el otro en la exigencia de una voluntad creadora que no todos poseen. Y entre ambas posturas, muchas personas de nuestra época oscilan como péndulos, sin encontrar un punto de equilibrio claro. La paradoja se vuelve aún más aguda cuando pensamos en su relevancia actual.
Vivimos en un mundo hiperconectado, lleno de discursos críticos que analizan la política, la cultura o la tecnología con precisión quirúrgica. Sin embargo, esa abundancia de crítica no siempre se traduce en acción transformadora. Al contrario, muchas veces genera saturación, escepticismo o incluso apatía. Es un escenario que Nietzsche habría reconocido: la proliferación de análisis que, en lugar de fortalecer la voluntad, la disuelven. La escuela de Frankfurt encendió la alarma, pero no entregó un mapa para salir del laberinto. Y es que criticar es más fácil que crear. Nietzsche lo sabía bien. Criticar destruye lo viejo, pero crear implica responsabilidad, imaginación y coraje. La escuela de Frankfurt, en su afán de desenmascarar las estructuras, logró iluminar la jaula moderna, pero no siempre supo proponer cómo romper sus barrotes. Su escepticismo radical, aunque necesario, puede volverse un abismo en el que toda esperanza se disuelve. Y así, sin pretenderlo, sus ideas pueden alimentar un nihilismo cultural que se parece mucho al que Nietzsche describió como amenaza. Pero quizás lo más inquietante es que esta paradoja no es solo teórica. Se siente en la vida cotidiana, en los debates políticos estancados, en el activismo que denuncia sin construir, en las conversaciones donde todo se cuestiona y nada se afirma. Es la sensación de vivir en un mundo que ha aprendido a detectar fallas con precisión, pero ha olvidado cómo imaginar futuros posibles. Un mundo donde la crítica sin acción se vuelve su propio enemigo, y donde la creación sin conciencia crítica puede repetir los errores del pasado. Es ahí, justo ahí, donde esta tensión late con fuerza. Y si miramos con honestidad, esta paradoja no ha hecho más que intensificarse en el siglo XXI. Las voces críticas abundan, las propuestas transformadoras, no tanto. El nihilismo nietzscheano y el escepticismo frankfurtiano se entrelazan como dos corrientes que, al juntarse, generan un remolino difícil de escapar. Pero quizá entender cómo surge esta paradoja y por qué sigue viva hoy pueda abrirnos la puerta hacia un modo diferente de relacionarnos con el vacío moderno. Un modo que no niegue ni la crítica ni la creación, sino que las reconcilie en algo nuevo. Cuando miramos nuestro tiempo con atención, es imposible no escuchar los ecos de Nietzsche y de la escuela de Frankfurt resonando en cada rincón de la vida moderna. No son solo ideas encerradas en libros polvorientos, son fuerzas vivas que moldean la manera en que pensamos, sentimos y actuamos hoy. Sus intuiciones, nacidas en contextos muy diferentes, se proyectan en fenómenos contemporáneos como si fueran profecías. Las tensiones que ellos señalaron no se han disipado, se han multiplicado. En la cultura digital, por ejemplo, la crítica frankfurtiana a la industria cultural encuentra un nuevo escenario perfecto. Plataformas como TikTok, YouTube o Instagram no solo entretienen, producen identidades, moldean deseos y dirigen emociones. Millones de personas consumen los mismos formatos, los mismos sonidos, los mismos discursos, como si un inconsciente colectivo estuviera siendo guiado por algoritmos invisibles. Adorno y Horkheimer hablaron de homogeneización cultural. Hoy, esa homogeneización ocurre en tiempo real, a escala planetaria. Nietzsche, por su parte, anticipó con inquietante claridad el tipo de vacío existencial que muchas personas sienten en medio de esta abundancia digital. Dios ha muerto no era un grito de celebración, sino un diagnóstico. Los valores que daban sentido se han desmoronado, y en su lugar queda un espacio abierto, frágil, que muchos intentan llenar con estímulos, distracciones y consumo. Las redes sociales, con su flujo incesante de contenido, ofrecen pequeñas dosis de sentido instantáneo, pero rara vez proporcionan profundidad o dirección interior. También podemos ver estos ecos en la política. La escuela de Frankfurt advertía sobre la manipulación ideológica disfrazada de libertad. Hoy, los discursos políticos se adaptan a burbujas algorítmicas que refuerzan creencias en lugar de cuestionarlas. La crítica se vuelve superficial, convertida en eslogans virales que confirman lo que ya pensamos. Nietzsche hablaría aquí de la moral de rebaño, una tendencia a seguir sin pensar, a buscar seguridad en las masas en lugar de asumir el riesgo de crear valores propios. Lo digital amplifica este fenómeno de forma inédita. En el ámbito emocional, la situación tampoco es distinta. Vivimos rodeados de discursos de autoayuda, bienestar y autenticidad,
Pero muchas veces estos mensajes son productos empaquetados, diseñados para ser consumidos rápidamente y olvidados igual de rápido. La Escuela de Frankfurt diría que incluso la autenticidad ha sido mercantilizada. Nietzsche, en cambio, nos invitaría a desconfiar de esas soluciones prefabricadas y a enfrentar con valentía el vacío interior, no para llenarlo con promesas ajenas, sino para crear desde dentro una dirección auténtica. Esta combinación entre crítica cultural y diagnóstico existencial crea un clima paradójico. Nunca habíamos tenido tanta información, tanta capacidad de análisis, tantas voces señalando problemas, y sin embargo, la sensación de impotencia es profunda. La crítica no basta para transformar. El simple reconocimiento del vacío no genera automáticamente un nuevo sentido. Aquí es donde los ecos de Nietzsche y Frankfurt se vuelven especialmente intensos. Ambos señalaron el problema con lucidez, pero ninguno ofreció una salida sencilla. Además, estos ecos se entrelazan con fenómenos globales que intensifican el malestar moderno: la crisis climática, la precarización laboral, la polarización política, el colapso de certezas tradicionales. Las generaciones más jóvenes crecen en un mundo hiperconectado y profundamente incierto, donde el cinismo convive con la desesperación silenciosa. Nietzsche advertía sobre el peligro del último hombre, aquel que, temeroso del sufrimiento, renuncia a toda aspiración elevada. Y en muchas actitudes contemporáneas, esa figura parece estar tomando forma. Sin embargo, reconocer estos ecos no es un ejercicio de pesimismo, sino de lucidez. Comprender cómo las intuiciones de Nietzsche y la Escuela de Frankfurt siguen vivas en nuestra cultura puede ayudarnos a ver con más claridad el entramado en el que estamos atrapados y quizá, desde esa claridad, comenzar a vislumbrar caminos distintos. Porque los ecos del pasado no solo repiten, también nos interpelan, nos llaman a pensar y a crear respuestas nuevas frente a problemas que, aunque parezcan modernos, tienen raíces mucho más profundas. En medio de este escenario complejo, lleno de críticas agudas y vacíos existenciales, surge una pregunta inevitable: ¿qué hacemos con todo esto? ¿Nos resignamos a habitar la paradoja, atrapados entre el análisis lúcido y la impotencia práctica? ¿O es posible recuperar una forma de pensamiento que no sea solo reacción, sino también creación? Nietzsche y la Escuela de Frankfurt no nos entregan respuestas cerradas, pero sí nos lanzan un desafío que sigue vigente: pensar de verdad, sin evasiones, sin dogmas, sin refugios cómodos. Pensar en este contexto no significa simplemente acumular información o repetir discursos críticos. Significa atrevernos a mirar el mundo y a nosotros mismos con una honestidad radical. Significa desmontar las máscaras culturales que nos rodean, pero también las que llevamos dentro. La crítica frankfurtiana nos da las herramientas para entender cómo las estructuras externas moldean nuestra conciencia. Nietzsche nos empuja a preguntarnos: ¿qué hacemos con esa conciencia una vez liberada? Una sin la otra queda incompleta. Este llamado al pensamiento profundo implica incomodidad. No es un proceso amable ni rápido. Exige atravesar zonas de incertidumbre, romper seguridades, cuestionar convicciones arraigadas. Nietzsche hablaba de la necesidad de una transvaloración de todos los valores, un examen profundo que no se conforma con negar, sino que se atreve a reinventar. La Escuela de Frankfurt, por su parte, insistía en la importancia de una conciencia crítica que no se deje absorber por las lógicas del sistema. Ambas perspectivas, si se toman en serio, incomodan y justamente por eso transforman. En nuestra época, sin embargo, pensar se ha vuelto un acto contracorriente. La velocidad de la información, la lógica del entretenimiento y la presión de la opinión colectiva dificultan los espacios de silencio y profundidad. Estamos acostumbrados a opinar rápido, no a reflexionar hondo. Nietzsche diría que esta prisa es enemiga del espíritu creador. Adorno señalaría que el pensamiento profundo es una forma de resistencia frente a la cultura de masas. Pensar de verdad, hoy, es casi un acto de rebeldía silenciosa, y no se trata de un pensamiento elitista, reservado para académicos o filósofos profesionales. Se trata de recuperar la capacidad humana de asombro, de duda, de creación,
de mirar la propia vida como una obra en construcción, no como un producto terminado. Nietzsche creía que cada individuo podía y debía convertirse en escultor de su existencia. La escuela de Frankfurt, aunque más escéptica respecto al individuo aislado, también veía en la reflexión crítica una herramienta para resistir la alienación. Pensar no es huir del mundo, es enfrentarlo con lucidez. Este llamado también implica reconciliar dos dimensiones que muchas veces se separan, la interior y la colectiva. Nietzsche enfatiza la creación individual, Frankfurt la crítica estructural, pero en realidad ambas son necesarias. Una transformación personal sin conciencia social corre el riesgo de volverse narcisista. Una crítica social sin transformación interior puede caer en el cinismo. Pensar profundamente es tejer estos dos hilos, preguntarnos quiénes somos y en qué mundo queremos vivir simultáneamente. No hay garantías ni recetas fáciles en este camino. Pensar verdaderamente puede llevarnos a terrenos inciertos, a conclusiones que desafían todo lo que dábamos por sentado, pero también abre posibilidades insospechadas. Nietzsche decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, y tal vez, en medio del ruido contemporáneo, recuperar un porqué, no heredado, sino creado, sea una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo. La crítica prepara el terreno, el pensamiento creador siembra nuevas semillas. Al final, este llamado no es académico ni teórico, es profundamente vital. Es una invitación a no vivir en piloto automático, a no dejarnos arrastrar por la corriente de la cultura de masas ni por el cinismo paralizante. Es una invitación a pensar como acto de resistencia y de creación. Nietzsche y la Escuela de Frankfurt, cada uno desde su perspectiva, nos recuerdan que el pensamiento auténtico es raro, exigente, pero también liberador, y quizás en esta rareza se encuentre la chispa de un futuro distinto. Entonces dime, después de todo este recorrido, ¿de qué lado estás? ¿Del que critica sin construir o del que se atreve a pensar y crear en medio del vacío? Porque en el fondo, esta paradoja no es solo una idea filosófica, es un espejo. Nos obliga a mirar nuestras propias contradicciones. Exigimos un mundo diferente, pero muchas veces repetimos los mismos patrones que criticamos. ¿Será que, sin darnos cuenta, nos hemos vuelto parte de esa cultura nihilista que tanto señalamos? ¿O todavía somos capaces de imaginar algo nuevo más allá del desencanto? Quiero saber tu perspectiva. ¿Tú cómo ves esta tensión entre la crítica y la creación? Déjala en los comentarios, me interesa de verdad leer tu visión personal. Y si este tema te hizo reflexionar, suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos explorando las ideas que moldean nuestra época, sin filtros, sin adornos y con profundidad. Nos vemos en el próximo video, pero antes piensa, ¿estás siendo espectador o protagonista?